La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a la edición número 382 de Exploraciones del Siglo XXI. Es una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy les acompaña en la presentación, dirección y producción de este espacio este amigo de ustedes, Juvenal Gordón. Bienvenidos. Los invitados, la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero, conformada por Pablo Alzate, Jonathan Sandoval y Gloria Inés Escobar, nuestros queridos amigos que han venido participando con este grupo de programas que relacionan el cerebro. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿En qué lugar? ¿Cuáles son las condiciones, las propiedades que estamos en la actualidad encontrando con ese órgano que aún nos tiene muchas preguntas? Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Juvenal. Buenas noches, Gloria. Te debí haber saludado primero. No hay problema, buenas noches para todos. ¿Cómo me les ha ido? Bien. Muy Los bien. comentarios de los programas anteriores. Positivos. Nos hicieron un par de preguntas relacionadas con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de las emociones, que pues, nosotros respondimos. También preguntan ya por las redes sociales cuándo es el próximo programa, de qué va a tratar. Creo que estamos ganando un poquito, digamos, audiencia en ese sentido, gente que está pendiente. Qué bueno, hombre, saber que la gente todavía está en este instante pues conectada, así como lo es el cerebro con sus redes neuronales en la actualidad, con este mundo aún veloz y que poco a poco estamos encontrándonos. Pablo, este tema del cerebro el alma está en el cerebro, hago esa corrección, se basa en un libro que tienes ahí en la mesa. Sí, es una recopilación de los programas que en redes Eduardo Punset ha realizado durante la década pasada. Es un libro que tiene 16 capítulos sobre diferentes temas de los últimos descubrimientos en neurofisiología y conducta humana. Sí. Neurociencias, y pues en ese orden hemos venido tratando de dar la discusión. De hecho, pues el programa trata de ir tocando diferentes elementos e interroga a diferentes especialistas en estas áreas. Muy bien. Hoy, por ejemplo, que queremos tocar los capítulos 6 a 8, sí, que tienen que ver con la plasticidad del cerebro humano, fundamentalmente. Correcto. Y la relación el papel de las emociones en la conducta humana. Cuando te refieres a la plasticidad, la palabra reúne un concepto muy genérico. Es en cuanto a la docilidad, en cuanto al cambio, maleabilidad. Uh-huh. Básicamente era un hecho que ya se observaba antes, sí, y la psicología y la psiquiatría había planteado ya muchos elementos al respecto. La gran capacidad de adaptación del ser humano a los diferentes entornos, a los diferentes aspectos de la vida, sí, pero que no se tenía todavía una base fisiológica. O sea, no se conocía efectivamente cuál era la base fisiológica de esa plasticidad de la conducta. Hoy sí, ya hay elementos para argumentar esa plasticidad. Hoy se saben cosas importantes. La gran capacidad de función que tiene la neurona, como la base funcional del cerebro humano, el hecho de que la neurona puede jugar muchas funciones al mismo tiempo,
puede enlazarse con distintas redes para cumplir diferentes funciones, y circuitos neuronales establecidos, que significan aprendizajes a lo largo de la vida de un ser humano, pueden ser reemplazados o pueden ser potenciados en caso de que se dañen, en caso de que se deterioren, en caso de trauma, en caso de tumor cerebral. Otras áreas del cerebro pueden llegar a cumplir esas funciones, o sea que prácticamente se puede decir que en el cerebro no hay nada que se desperdicie. ¿Se ha encontrado totalmente las neuronas del cerebro o hay nuevas por descubrir? No, seguramente, como dijimos en un programa pasado, esto es apenas la punta del iceberg, ¿cierto? Lo que se conoce hasta ahorita es la punta del iceberg, porque la aventura del conocimiento del cerebro humano es tal vez la última aventura que ha hecho la ciencia, después de haberse explorado en el cosmos, después de haber explorado la física, en el átomo, después de haber estudiado el planeta Tierra, y cómo es que la caja negra del cerebro apenas pasa a ser un objeto de estudio científico tan intensivo como ha sido en las últimas décadas. Sí. Seguramente se descubrirán nuevas estructuras, nuevas funciones, pero ya podemos hablar con mucha más certeza de cosas, por ejemplo, como esta base fisiológica de la plasticidad del cerebro. Las nuevas neurociencias o la neurobiología ha ratificado básicamente que el cerebro es un organismo bastante flexible y modificable, que es un órgano muy dinámico y que permite que cambie. Entonces dice que el cerebro es capaz de resistir a influencias externas, pero en condiciones de estrés profundo y prolongado es bastante vulnerable. Y en esas circunstancias, digamos que es como si se detuviera esa operación de pensar y de razonar, y fácilmente las personas se convierten en víctimas de las influencias. Entonces eso es muy interesante porque nos muestra cómo el cerebro pues puede ser realmente manipulado de cierta manera. Correcto. Ahorita vamos a hablar de lo que es precisamente lo que se llamó lavado de cerebro. Sí. Y yo quiero hacer aquí una cuñita antes de seguir, y es que yo todo el tiempo que hemos discutido este libro, siempre hemos pensado que hay un libro, por lo menos a mí me parece muy importante, que es el libro de este neurobiólogo Ginás, Rodolfo Ginás, el bogotano, que se llama El cerebro y el mito del yo. Es un libro que nosotros hemos inclusive discutido porque es un libro mucho más técnico que pues sabemos que Eduardo Punset lo que hace es una labor de difusión científica, y el médico Ginás pues sí lo asume desde su posición científica dura del estudio del cerebro. Entonces es un poco más complicado, inclusive me decía Pablo que para los mismos médicos pues no es tan sencillo seguirle el hilo pues no se diga para nosotros los que no tenemos esa formación. Sin embargo, el libro se deja leer, ¿cierto? Sí. Y tiene cosas muy interesantes que a mí me parece que pues es un recomendado, digamos, para las personas que estén interesadas en el tema del cerebro y de cómo funciona todo esto de la predicción, de la flexibilidad del cerebro y de lo que constituye el yo. Es muy bien documentado allí, muy bien explicado por el doctor Ginás. Qué interesante. Para mí es uno de los neurobiólogos pues que ha colaborado con agencias como la NASA y en sus Neurolab, como uno de los líderes que le tocó emigrar de Colombia para poder encontrar un nicho, un espacio donde sus investigaciones fueran como tenidas más presentes y con las herramientas más apropiadas, y ha colaborado, y en cada conferencia que uno asiste o puede encontrar de él pues se llena básicamente por el contenido y la forma en que él lo hace. Y él ha afirmado pues muchísimas veces, yo por lo menos fue a la primera persona que le escuché decir que el alma está en el cerebro, que el alma no existe. Interesante. Por ahí Eduardo lo entrevistó en alguna ocasión en los programas de él, hay que estar pendiente para verlo. Sí. Hace 8 días habíamos dejado unos tips para un cerebro sano. Ellos fueron comer menos, deporte de forma regular y ejercicio mental. Los invito para que viajemos un poco con el cerebro, ya que el viajar es una de las formas en la cual podemos incentivar un mejor cerebro. Consejos para un cerebro sano. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas.
Bueno, es uno de los elementos que son vitales pues para el manejo del cerebro. No estamos condicionando acá ni promocionando agencias de viaje. Simplemente es la variabilidad y la no monotonía que si se lleva a cabo en el cerebro pues puede perjudicarnos el viajar. ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera hacer aquí una cuñita. Sí. Es que no resisto la tentación de hacer el siguiente comentario, y es que cuando yo siempre leo esas cosas pienso inmediatamente en las mujeres. Bueno, sí. Entonces, como las mujeres han estado confinadas por mucho tiempo a un espacio tan estrecho como la casa, como el hogar, sí, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de salir en su ciudad, de recorrerla toda, digamos, pues eso no es general para todas, pero digamos que un grueso de las mujeres sí. Entonces sus espacios han sido muy limitados. Eso necesariamente se revierte en su desarrollo cerebral, porque estamos aislando a una persona de cierta manera, o estamos sí aislándola, o por lo menos no permitiéndole precisamente lo que se consigue, lo que acaban de decir con los viajes, que son los nuevos retos para el cerebro, el moverse en un espacio diferente, el aprender costumbres, formas de pensar diferentes, el interactuar con personas diferentes. Pues eso enriquece enormemente el cerebro y a la persona misma. Correcto. Entonces, siempre que plantean eso, pienso en que cuando se dice las mujeres son tal cosa, pues no es gratuito, ¿cierto? Sí, si su espacio es restringido y sus contactos y sus relaciones interpersonales son bastante monótonas, como lo acabamos de decir, o restringidas, pues eso tiene una consecuencia en su comportamiento, y luego eso se lo achacan a algo natural, es que son por naturaleza. Entonces siempre es así. Que de una manera filosófica, Simone de Beauvoir, en el texto que en algunos programas ya comentamos, El segundo sexo, decía filosóficamente: las mujeres son inmanentes y los hombres son trascendentes. La mujer permanece mientras que el hombre traspasa, va más allá. O sea, esas aventuras, esos viajes, esos grandes proyectos han sido para los hombres. Sí. Obviamente la mujer ha dado una lucha muy fuerte en las últimas centurias, digamos, y ha logrado romper esos estereotipos, y hoy tenemos a las mujeres ya participando mucho más activamente en todas las esferas sociales. Pero eso no quiere decir que efectivamente el efecto sobre el cerebro y sobre las capacidades de la mujer, recluida precisamente al gineceo, como decían los griegos, o sea, la parte de atrás de la casa, sí, pues limita su desarrollo. Yo quería, a partir de ese comentario, retomar el tema entonces, y básicamente qué es el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Porque, digamos, nosotros nos enseñaron que el proceso de aprendizaje era, pues, a los papás de uno, a los abuelos, era ser bachilleres, sí, y a nosotros, pues, sacar un título universitario. Hoy en día se sabe que el proceso de aprendizaje no se detiene desde que se nace hasta que se muere. ¿Por qué? Porque básicamente el cerebro es un órgano que está vivo todo el tiempo. Ya vimos en otro programa que las neuronas nacen en el curso de la vida humana, no simplemente nacemos con un número de neuronas que van muriendo, sino que estamos activando nuevos circuitos permanentemente, y estamos en un proceso de aprendizaje permanente hasta el día de la muerte. O sea, eso también va de la mano con la tesis de una tercera edad activa, de una tercera edad no pasiva, sino que los seres humanos sean plenos y desarrollen todas sus capacidades durante su espacio de vida como tal. Y el libro plantea una cosa interesante, y es que desaprender es más fácil que aprender. En ese proceso de aprendizaje fijamos muchos conocimientos, pero esos conocimientos... ¿Desaprender es más fácil o más difícil? No, desaprender es más fácil, desaprender es más difícil que aprender. Es más difícil. Exacto. Entonces fijamos esos patrones, pero después borrarlos es mucho más difícil, y eso lleva al tema del lavado de cerebro y las técnicas que se manejan en ese sentido. No sé, Jonathan, si ahí nos puede comentar algo. Yo tengo aquí las notas de las tareas, no sé si las tiene usted ahí. Básicamente, esto lo han estudiado, y lo han estudiado por razones ideológicas y por razones políticas y de control social. Sí. Y lo que el libro plantea es una serie de pasos muy definidos. Si usted quiere cambiarle un pensamiento a una persona, que es difícil, y sobre todo una convicción, siga estos pasos. Aislar a la persona de su entorno. Controlar todo lo que ve, o sea, toda la información todo cognitiva que le llega, sí, escucha, etcétera. Esto con el objetivo de debilitar su identidad. Yo ya tengo una identidad establecida, producto de mis aprendizajes previos, pero si me quieren cambiar esa identidad, sí, estoy siguiendo estos pasos. Empiezo a repetir un mensaje del que yo quiero que a la persona le llegue, y lo repito y lo repito. Eso lo puedo hacer en estados de manipulación emocional, donde la persona puede ser sometida a situaciones de estrés, con el objetivo de controlarlo. Le doy a entender, al aislarlo, que es el pensamiento de la mayoría, como una especie de unanimismo del pensamiento. Pero repítame ese. O sea,
aíslo a la persona de su entorno, le empiezo a controlar la información que le llega, le repito ese mensaje permanentemente, lo manipulo emocionalmente y le doy a entender que esa es la posición que la mayoría acepta, o sea, es la voz de la mayoría. Entonces, en situaciones de estrés y chantajeando de alguna manera emocionalmente a la persona, es posible cambiarle su manera de ser. Es decir, esa es una técnica de lavado de cerebro que se describe en el libro y que me parece interesante porque pudiéramos ver las aplicaciones que eso tiene en la vida contemporánea. ¿Cómo cuáles? Pero perdón, antes de mostrar todos esos pasos que los menciona el libro, Eduardo, en una de sus entrevistas a la doctora Catherine Taylor, ella decía, ¿cómo se puede cambiar el pensamiento de una persona? Entonces ella decía, se dan 2 pasos. El primero es someterlo a una fuerte emoción, y el segundo, decirle, ponerla a repetir o a escuchar lo que todo el mundo dice y estar rodeado de personas que piensan exactamente lo mismo, entonces puede cambiar. Y digamos que esa es una forma, y ya luego viene todo ese entrenamiento del lavado cerebral que implica todo lo que mencionó Pablo. Sí, con lo que dice Gloria, el libro dice lo siguiente, dice, si uno vive en un mundo uniforme y no hay nadie que se cuestione las cosas, todo se dirige a confirmar las ideas y a reforzarlas. Eso se relaciona mucho con la cuestión del pensamiento crítico. Estamos hablando de un pensamiento uniforme, y quién entra a romper esa uniformidad y a mostrar que algo no está bien o que algo debería ser diferente. Sí, digamos que ahí la importancia del pensamiento crítico es monumental, porque el pensamiento crítico es aquel que digamos que se atreve a romper o a criticar o a cuestionar las tradiciones, que son pues ideas y costumbres bien arraigadas, que generalmente son bastante conservadoras y que son, digamos, producto de lo que se llama el sentido común o del conocimiento popular, que es bastante conservado. Entonces, el pensamiento crítico, digamos, es ahí como la salida que nos puede, por lo menos, dar una esperanza de cambio. Yo relaciono el hecho del lavado del cerebro, pues uno lo diría en las guerras mundiales, en los prisioneros, y lo enfoco básicamente a ese drama enorme de la humanidad que fue Adolfo Hitler. ¿Cómo se estudia ese caso? ¿Cómo logró? El fascismo es un ejemplo paradigmático de lavado de cerebro y de control de la masa, ¿cierto? Sí. Pero no nos damos cuenta que nos utilizan técnicas fascistas todo el tiempo. Es que a eso voy yo. O sea, no nos vayamos hasta allá. Caigamos aquí, por ejemplo. Ustedes pasan, es muy cuestionado y es un hecho empírico, se ve todos los días, que cada vez los jóvenes están más metidos dentro de su celular, ¿cierto? Sí. Y eso es una queja en las familias y de los profesores, todo bueno. Entonces, un pelado pegado todo el tiempo de su teléfono está aislado de su entorno. Muchas veces se pierde de vivir. Esta semana salió una noticia de que los colombianos pasan más de 12 o 14 horas pegados de una pantalla. Una cosa impresionante. O sea, ya no hay quien los despegue de una pantalla. Entonces, están aislados de su entorno. Pero ¿qué les está llegando a través de ese medio? Ahí se les está controlando todo lo que ven. Claro. O sea, las tecnologías de la información y la comunicación se controlan desde afuera, eso no lo controlamos nosotros. Allá le está llegando al muchacho, a los jóvenes, cierto tipo de información, controlada, a mi juicio. Pablo, y otra cosa, las pantallas tienen unas frecuencias de vibración y unas emisiones de luz, que usted no se da cuenta en el momento en que está armonizando su cerebro para colocarlo a vibrar en esas frecuencias, saben las compañías cómo hacerlo. Bueno, eso sí lo desconozco, pero lo que sí veo muy claro ahí es que ese mensaje se repite y se repite, es el mismo mensaje, y ese mensaje repetido, manipulado emocionalmente, porque a los jóvenes los están llegando fundamentalmente con contenido sexual o con contenido de éxito, ¿cierto? O con contenido de compra, de consumo, ¿sí? Que es excitante, garantiza un control efectivo de masas hacia una sociedad de consumo que es la que tenemos, y hacia que unos jóvenes estén pensando de cierta manera y no de otra. O sea, para mí eso son técnicas de lavado de cerebro. Vos lo cuestionas en los jóvenes, claro, los y lo vemos. También pueden haber pues los adultos que pueden ser manipulados y los que tienen capacidad de compra, que ahí tendrían en cuenta quienes manejan a los jóvenes y a los que tienen la capacidad de compra. Yo quiero agregar ahí algo. Cuando Pablo leyó ahorita las técnicas de lavado cerebral, son técnicas bastante, digamos, agresivas. Estas, las que usted está haciendo referencia en ese momento, Pablo, son, digamos, técnicas persuasivas, entre comillas, pero son lavado cerebral, ¿cierto? Pero son persuasivas porque son sutiles, no son agresivas, pero, digamos, y ahí están los medios protagonizando eso de una manera
férrea. Pero también hay otro ejemplo que me parece muy importante decir, y es el que ejerce la religión. En los años 50, precisamente cuando se acuña ese término de lavado cerebral, que lo acuña un periodista norteamericano, que se llama Hunter, el apellido es Hunter, no recuerdo el nombre, se da el mismo, en esos años 50 se da el fenómeno de que, pues yo creo que lo recordamos, que es el de este religioso Jim Jones. Sí, correcto, en Jamaica. Exacto, en Guyana. Que ellos primero, digamos, deambulan por Estados Unidos y luego logran quedarse en Guyana, se establecen allí y forman el templo del pueblo. Se establecen, no, los aíslan allá. Ah, bueno. Y durante 20 años viven allá. Sí. Y están dominados por este señor, y a los 20 años de estar allá se suicidan masivamente. Pues me parece que es un ejemplo de oro de lo que es un lavado cerebral. Correcto. Todos pensando lo mismo, todos bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo mensaje, todos aislados. Mira que recoge varias de las cosas que se mencionaron ahorita. Lavado cerebral. O sea, hay muchas fuentes donde se puede hacer lavado cerebral. Y la historia se repite. En el 2000, cuando un ovni iba a venir y se iba a llevar a los, los seguidores del cada séptimo fin cielo. de milenio, el fin del mundo, mundo. Pero a mí me preocupan más los fenómenos de masas que los ejemplos aislados. Por ejemplo, lo que fue la campaña de la guerra contra el terrorismo del presidente Bush en la década pasada. Cumple exactamente todas estas normas. Se nos empieza a presentar una versión de los hechos. Se nos repite hasta el cansancio esa versión y se nos manipula emocionalmente, porque, y sobre todo al pueblo norteamericano, supremamente manipulado con la amenaza del terrorismo. Mire, la obsesión por las armas del pueblo norteamericano se debe a eso. Ese documental que habla del tema del armamentismo en Estados Unidos, sí. el de Moore, ese documental, ese es el segundo, pero el que habla de las masacres en las prepas, en las secundarias, ¿cierto? Sí. Sustenta muy bien cómo permanentemente el pueblo norteamericano está sometido a una situación de estrés emocional, esperando un ataque, esperando que algo va a suceder, y la gente vive armada y vive en función de eso. Esos son los fenómenos que a mí me preocupan. Por ejemplo, en Colombia, en la década pasada, con el unanimismo uribista, ¿cierto? Y exactamente sintonizado con esa campaña, y todo el mundo pensando lo mismo, y todo el mundo en función de... Eso muy parecido al fascismo, pero no nos damos cuenta. Pero hay otro más grave todavía. Sí. Bueno, ese es muy grave, pero hay otro más grave, y es el que se ejerce a través de la educación. La educación es otro lavado cerebral. Esta misma doctora Kathleen Taylor decía precisamente eso, que la educación podía ser un lavado cerebral, ¿cierto? De hecho, yo creo que lo es. Pero además también puede ser al mismo tiempo un instrumento de liberación. Bueno, que además lo han repetido pedagogos tan importantes como Paulo Freire, ¿cierto? Pues ahí depende mucho de los intereses de quién prevalecen, si los intereses de la persona que está siendo educada o de aquel que educa. Pues así como la religión, la educación también es una institución. ¿Quién la domina? Y al servicio de quién está esa educación. Es una cuestión, lo que dice Gloria es muy importante. O sea, hablamos de que la educación puede ser, y creo que el libro lo dice, la máquina de lavado de cerebro más grande que ha habido. O sea, es toda una institución que no fomenta el pensamiento crítico, que es tan importante en el pensamiento científico, porque si la fomentara las cosas serían muy diferentes. No es casual que la educación sea tan memorística, porque el que memoriza, no. En las iglesias se llega a un momento en el cual se utilizan los cantos, los instrumentos, para vibrar en esas frecuencias que se conocen de antemano. ¿En qué momento está preparado el cerebro para activar la llave? Y se logra. Entonces, en ese aspecto, como usted lo menciona, en el lavado de cerebro es algo de mucho cuidado, de saberlo y conocerlo, porque las masas no lo conocen, pero quienes sí tienen la capacidad de recurrir a esos conocimientos los aprovechan para su bien personal, y de esa forma puedes afectar a una comunidad que debe enterarse de estas situaciones. Es que yo creo que no estamos exentos ninguno de participar en eso. Claro. Por eso nosotros reafirmamos ahorita la importancia del pensamiento crítico. El caso del experimento famoso de los años 70, que después se llevó a una película, se llama así mismo El Experimento, es muy indicativo de eso. Sí. Un psicólogo cogió al azar personas en la calle y las contrató para hacer un experimento, y les dio unos roles, dividió en dos grupos las personas seleccionadas, y les asignó dos roles diferentes. A uno les asignó el rol de profesor y al otro el de alumno, y sencillamente empezaban desde un nivel muy primario preguntando por unos saberes básicos. Si la persona respondía bien,
no recibía ningún estímulo, pero si respondía mal recibía una pequeña descarga eléctrica. Resulta que arranca el experimento. Sí. Y hay un señor de bata blanca que es el que dirige el experimento y le va diciendo a los profesores, pues pregunten. Los alumnos se van equivocando y a medida que se van equivocando va subiendo el nivel de la descarga eléctrica. Empieza a aparecer dolor en el alumno. Claro. Y los profesores aplicando ese dolor. Pues no se detuvo el experimento, con frases tan simples como el experimentador decir, cuando el supuesto profesor veía el dolor de su alumno y preguntaba, ¿sigo o no sigo? El director del experimento decía, no, el experimento debe continuar. Con esa simple orden, sin necesidad de acciones coercitivas, el 65% de los profesores llevaron el experimento hasta el final, sin importarles el dolor que estaban infligiendo en sus alumnos. Eso es un ejemplo paradigmático de cómo somos tan susceptibles al lavado de cerebro y a la manipulación. A la autoridad. Que era una de las cosas que decían, y eso ha sido muy retratado en los crímenes de los nazis. Cuando le preguntaban a los mandos medios e inferiores, ¿ustedes por qué hicieron esos crímenes? Simplemente respondían, recibía órdenes de un superior. Pero contemos el final del experimento, porque eso es espeluznante cuando uno lo lee, pero al final dice, no, pero los alumnos eran actores contratados y realmente ellos no sentían descarga eléctrica, sino que ellos simulaban que la sentían, porque yo cuando leí eso yo decía, pero ¿cómo hacen experimentos de este tipo? Sí. Es para aclarar que el experimento es... Bueno, les pregunto como caso que me preocupa, en el mundo entero, ¿cómo ha sido las técnicas, la manera en que una población ha sido dominada por lo que se llama en la actualidad, los reality? Que toda la gente quiere ser parte de los reality y volverse consumista, y cuando le digan marcan. Es un lavado de cerebro. Yo iba a mencionar ahorita, cuando se habló de la educación, como tal vez el prototipo del mecanismo del lavado de cerebro, yo también iba a incluir a los más media. Sí. Porque es que si queremos un ejemplo paradigmático del lavado de cerebro, son los medios de comunicación de masas, con todos sus estereotipos, con todo el prototipo de mujer, el prototipo de hombre, todo. Sí. Está reproduciéndose allí permanentemente, en la publicidad, en los realities, todo el tiempo. Pues ahí digamos que se ve una de las características, bueno, varias, pero hay una que mencionaba Pablo, y es la uniformidad de pensamiento. Lo que hacen los medios básicamente es, tanto que se critica que en sociedades diferentes al capitalismo se va a uniformar la gente, todos vamos a ser iguales, y no nos damos cuenta que aquí aparentemente en un mundo diverso lo que más prima es la uniformidad en todo, y sí. Los medios cumplen ahí un papel, y los realities pues están ahí, ¿cierto? Han ganado una audiencia enorme, sí. Y son repetitivos, son monotemáticos, sí. ¿Cierto? En comportamientos. Hoy un estudiante decía una expresión que me pareció muy propia para esto que estamos hablando, y él decía, la gente la ponen a pensar en modo novela, y me pareció, si yo dije, bueno, usted puede acuñar el término, pero en modo novela es eso, es que nos enseñan a actuar y a pensar como en las telenovelas, entonces nos enseñan a actuar y a pensar como en los realities, y eso es una cosa... Bueno, pero retomando el hilo, eso tiene una base fisiológica importante, siguiendo con lo de la nueva percepción del cerebro, Gloria. Es el ejemplo que ponen ahí entre el pianista y el violinista. Hacen una medición entre un pianista y un violinista de qué áreas del cerebro se activan en ellos. Sabemos que el pianista utiliza sus dos manos a fondo, mientras que el violinista utiliza fundamentalmente la mano izquierda, porque la mano derecha se limita a mover el arco. Sí. Cuando se hacen las mediciones, se ve que en el pianista las áreas que se activan para la mano izquierda y la mano derecha son equivalentes, mientras que en el violinista el área izquierda se hipertrofia, se agranda, es inmensa, y el área derecha es muy pequeña. O sea, mire la base fisiológica de cómo podemos manipular la mente humana en una o en otra dirección, por ejemplo en la música. Ese ejemplo me parece importante para hablar de la plasticidad cerebral. Bueno, Pablo, yo te invito, que ya pronto vamos a llegar al final del programa, escuchemos este tip que nos va a enfocar en el siguiente tema. Consejos para un cerebro sano. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. Ahí tenemos, vivir acompañado. Es vital porque somos una comunidad
y hace parte de ello. Y es también como lo que acabamos de mencionar, si usted piensa como piensan los demás y es utilizado por los reality, pues se siente bien. El hecho de vivir acompañado, usted no es un ente solitario en este planeta, sino que es parte de ello. Somos seres sociales por naturaleza. Sí. Esa es la gran conclusión, y entre más vida social tengamos, mayor equilibrio emocional, mayor desarrollo intelectual, mayor capacidad de entender el comportamiento del otro, etcétera. No entendamos vida social como estar en fiestas, en esas cosas, no tener vida social, No, sino social. estar en sociedad, ¿cierto? Compartir, escuchar, debatir. Otro elemento, y abusando aquí de los minutos que nos quedan del programa, en esta parte de la plasticidad cerebral, hay un aporte importante donde ellos dicen, un neurofisiólogo dice que es imaginar es como ver. Cuando yo activo un circuito mental, ellos dicen, por ejemplo, si yo me imagino que estoy jugando fútbol, uh-huh, y todo lo que implica, se me activa todo el circuito neuronal y motor, que me llevaría a yo estar jugando fútbol, y solamente se inhibiría la parte final de ese circuito, que sería la acción motora propiamente. De ahí que ellos terminan diciendo que hay que hacer entrenamiento mental, o sea, que uno tiene que pensar en lo que va a hacer, porque eso ayuda a hacerlo mejor. Es como entrenarse como mental, ejercitar, sí, como ejercitar un músculo, como uno ejercita un músculo, ejercitar el cerebro, porque es un órgano plástico. Pero se ha demostrado que todo el circuito se activa menos el último. Qué maravilloso, qué importante descubrimiento. O sea, cómo podemos mentalizarnos para hacer las cosas mucho mejor cuando llegue el momento de hacerlas. Y no solo cuando imagina, sino también cuando uno ve a alguien más haciendo una determinada acción, el cerebro también hace un proceso similar, llega solamente hasta deja de lado la última parte de hacer realmente, pero también está visualizando la acción. El cerebro mío me está diciendo que ya nos estamos pasando. Muchachos, muy amables, muchas gracias. Queda más tiempo aún para nuevos programas y continuar tan interesante tema y los tips para un cerebro mejor. Muy amables a todos ustedes por estar en sintonía de Exploraciones del Siglo XXI y de haber estado en el día de hoy. Gloria. Muchas gracias a ustedes. Pablo, Jonathan. Gracias. Ojalá que se animen los oyentes a comentar y a hacer aportes a los. No olviden el correo, Jonathan. Sinforo con C, sinforo@gmail.com, y la página web que es cienciaconelpueblo.org. Al igual que emisora cultural de Pereira @hotmail.com o @gmail.com. Muy amables a toda la audiencia de nuestra emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, que ha estado en esta edición número 382 de Exploraciones del Siglo XXI, producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. En la producción y dirección de este espacio les ha acompañado Juvenal Gordón. Una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del Siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buritica.